pertenece a la competencia Enrique Lowe, perdón, sí, Enrique Lowe. Vamos a revisar las actividades correspondientes al último resultado de aprendizaje. En este momento ya ven mi pantalla, chicos. Sí, profe, ya se ve. Ok, perfecto, listo, chicos. Entonces vamos a ingresar a la plataforma. Bueno, recordemos que estamos fase análisis. En la actividad de proyecto número 1 estamos trabajando sobre la primera guía. Todas las actividades que tienen que ver con la competencia terminan en 1526. Ya hemos trabajado taller de reflexión escrita caso Malala, video de presentación proyecto de vida, diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno y ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Para el día de hoy vamos a trabajar las dos últimas actividades de la competencia, que son mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y documento colaborativo, solución del caso. Dentro de la guía, esas dos actividades están a partir de la página número 27, donde empezamos a hablar acerca del mapa mental de los hitos del conflicto armado. Entonces, para iniciar, entonces vamos a explicar la temática y pues poder así hablar acerca de las evidencias. Listo. Entonces, la temática del día de hoy pues hace referencia precisamente a eso, a la historia de la violencia en Colombia. Desde cuándo surgió, por qué se ha dado la violencia, cuál es ese como origen de donde parten todos los hechos violentos que ha sufrido nuestro país, no solo en los últimos 50 años, sino saber realmente de dónde viene todo eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de violencia en Colombia, debemos tener en cuenta que se han presentado hechos que han marcado historia, ¿cierto? Que han marcado al país de una forma negativa y que lastimosamente, pues para bien o para mal, tenemos un recuerdo muy claro de ese tipo de situaciones. Cuando vemos esta imagen, sabemos a qué situación representa, qué pasó en ese momento, sabemos a qué hace referencia. Sí. ¿Me recuerdan a qué hace referencia esa imagen, chicos? Esta no es, esta no fue la... Esa, sí, sí, sí. La toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Puede que algunos ya tuvieran de pronto conocimiento, razón de ser, digámoslo de cierta manera, para entender la situación en aquel entonces. Puede que algunas otras personas fuesen muy niños en aquel momento y pues no recuerden muy bien la situación, ¿cierto? Esto fue la toma del Palacio de Justicia por un movimiento paramilitar, podríamos decirlo, el M-19, quien hizo como tal esta acción, ¿cierto? Fueron muchas las personas que se perdieron, de las cuales no hubo razón después de este atentado y que pues al día de hoy sus familias todavía no saben de su paradero. Y pues fue un hecho que marcó muchísimo en cuanto a violencia en nuestro país. Esta imagen, chicos, ¿recuerdan qué pasó en ese momento? ¿Ese fue el asesinato de Diana Turbay? No. Esta fue la primera vez que hablamos o que escuchamos hablar del collar bomba, de la primera vez que habían torturas, que habían homicidios directamente hacia una persona y un hecho de sangre tan fuerte como este. Fue la primera vez que vimos que se utilizaba un artefacto de estos para hacer daño a otras personas. ¿Qué sucedió? Que cuando pasó esta situación, esta señora se llamaba Elvia Cortés. Esta mujer era una persona del campo que tenía como tal sus negocios agrícolas y en ese momento a ella le estaban extorsionando por una suma de 15 millones de pesos. Para esa época, pues 15 millones era una suma bastante considerable realmente. ¿Qué sucedió? A ella le pusieron ese collar bomba, el atentado se lo atribuyó a las FARC directamente y fue la primera vez que vimos como tal un asesinato de esta magnitud. ¿Qué sucedió? En esa ocasión no solamente falleció la señora, sino también el policía que estaba tratando de desactivar ese collar bomba. Entonces, fue otro hecho que marcó muchísimo la parte de violencia en nuestro país y a partir de ese hecho fueron muchos más los que se empezaron a presentar con esa similitud de ejercicio de violencia.
Entonces, han sido situaciones que se han presentado, que nos han marcado y que nos hace pensar realmente cuál es ese origen de la violencia, por qué ha existido tanta violencia en nuestro país. Para poder nosotros responder eso, tenemos que remontarnos prácticamente, no solo a nuestro país, sino a nivel de América como tal. Deberíamos ya remontarnos a la época de la conquista. Desde ahí empezó como tal toda la parte de la violencia, porque si nos damos cuenta, cuando llegaron los españoles a colonizar, fue un acto de violencia contra los aborígenes que existían en ese momento ya establecidos en nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, desde ahí parten los hechos de violencia. ¿Y cuál fue el hecho principal de violencia en esta conquista? Los que tenían el poder querían seguir teniendo el poder, querían seguir teniendo riqueza y demás sobre unos cuantos para ejercer ese poder sobre ellos. Exactamente lo mismo pasa en Colombia. El poder siempre ha sido a través de las tierras. Las tierras colombianas son tierras bastante fértiles que generan muchísima ganancia y por lo mismo es que se ha presentado la situación de guerra frente al poder. Anteriormente solamente existía una guerra bipartidista en Colombia. Estaban el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bajo estas dos alianzas fueron muchas las masacres que se presentaron, fueron muchos hechos de violencia, porque una persona pensaba de una forma diferente a la otra. El Partido Conservador buscaba era eso, conservar el poder en unas cuantas personas, mientras el Partido Liberal lo que buscaba era que se hiciera una carga igualitaria, que si el que tiene más, pues reparta un poco para el que tiene menos y que todos pudieran gozar de los mismos beneficios y de las mismas necesidades dentro de la misma región. ¿Qué sucede? El problema histórico de nosotros siempre fue las tierras, el despojo, buscando eso, que el poder se centrara en unas cuantas personas y otras tantas tuvieran que servir a este tipo de personas. Por eso nacieron esos dos movimientos. En su momento fueron movimientos, digámoslo, guerrilleros, pero se fueron constitucionalizando como partidos políticos. No sé si alcanzan a recordar esas épocas en las que era muy marcado si se era conservador o si se era liberal. Cualquier persona que pensara diferente en uno de esos mandos era una guerra total que se generaba, las familias se dividían por este hecho, entonces marcó muchísimo realmente la historia de Colombia en cuanto a violencia. Cuando nosotros hablamos de esa violencia, tenemos que tener en cuenta que hoy han habido y han existido varios periodos de mayor violencia, ¿cierto? El más reciente fue el que tuvimos cuando el gobierno de Duque, que hubo el estallido social frente pues a las normas que él estaba pretendiendo imponer y pues que hubieron bastantes asesinatos, hubo masacres, personas civiles en contra de la policía y demás. Pero también han existido otros periodos caracterizados por violencia. Estos periodos caracterizados por violencia, hay uno en especial que se denominó precisamente así, el periodo de la violencia. Este fue en el siglo XIX entre el Partido Conservador y el Partido Liberal hasta que se institucionalizaron, es decir, hasta en el momento que dejaron de ser movimientos guerrilleros a institucionalizarse directamente como partidos políticos. Fue mucha la guerra, mucha la sangre que se derramó hasta que estos dos partidos dijeron nos vamos a institucionalizar y vamos a generar como tal los bandos, entre comillas, de una manera correcta. El Bogotazo, que fue cuando pasó la muerte del candidato presidencial Galán en el siglo XX, un gran enfrentamiento entre liberales y conservadores y la muerte de él hizo que se aumentara la violencia en ese momento. Él falleció en Soacha, pero la guerra se extendió a todo el país. La violencia se extendió muchísimo. De Soacha a Bogotá, municipios cercanos, lugares aledaños, muchas personas en su momento contaban que el simple hecho de encontrárselos en la calle ya era una amenaza porque la pregunta principal era, o sea, ¿qué partido pertenece? ¿Al liberal o al conservador? Y dependiendo la respuesta que era la persona, o la dejaban libre para que se fuese para su casa, dándole algún armamento para que se pudiera defender, o ahí mismo atacaban a esta persona. Aún sin hacer absolutamente nada para agredir a otros, esa persona era atacada por el simple hecho de pertenecer a un bando o al otro. Entonces fue muchísima la ola de violencia en aquel momento. El Frente Nacional, eso fue en el año 56, luego de tantas guerras, de tantas masacres generadas
por pertenecer a uno de esos dos partidos políticos y los dos firmaron el pacto de Berlín. Esto se firmó en España, fue la primera vez que se empezó a hablar de procesos de paz, generando como así, de esta manera, una estabilización, digámoslo, de la violencia dentro del país, donde los dos partidos se comprometían como tal a minimizar los índices de violencia, a tener un comportamiento más armónico para que pues no hubiese tanta masacre, tanta sangre como ya se ha presentado anteriormente. ¿Qué sucedió con este Frente Nacional? Que cuando el Partido Liberal y Conservador dijeron, vamos a hacer un cese de hostilidades, vamos a generar un proceso de paz, empezaron a surgir nuevos movimientos revolucionarios. Dentro de esos nuevos movimientos revolucionarios aparecieron los que son los reales protagonistas del conflicto. Primero, los dos partidos políticos tradicionales, que eran el liberal y el conservador, y al momento de que ellos firman ese acuerdo de paz, surgieron movimientos guerrilleros y grupos revolucionarios como las FARC, el ELN, los paramilitares. Se amplió el horizonte frente a partidos revolucionarios que buscaban en su primera instancia el beneficio para el pueblo, es decir, tener un trato equitativo para todos. Pero a la final pasó lo que ha pasado con todos los movimientos políticos que buscan centrar el poder en unas solas cuantas personas, mientras que los demás solamente tienen como las consecuencias del poder de esos tan pocos. Y sobre todo la influencia del narcotráfico generó que en ciertas épocas del país se generara mucha violencia frente al mismo. ¿Por qué? Porque el poder se centró en unas cuantas personas, ya no era partido político conservador o liberal, sino personas que trabajaban directamente con la droga, que la generaban, la comercializaban, y pues ya los partidos políticos pasaron a tener menos control, menos poder del que tenía como tal el narcotráfico. Entonces ya no era solo la lucha de poderes entre los partidos como tal, sino también frente al narcotráfico para esa lucha de poder de saber realmente quién mandaba más dentro del país. Y lastimosamente, la guerra entre estos protagonistas del conflicto siempre va a dejar consecuencias en las demás personas. Y lastimosamente, el pueblo colombiano es el que ha terminado pagando las consecuencias de esta violencia. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O de pronto hay alguna pregunta? Está claro, profe. Ok, listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la violencia está en su máximo esplendor, es decir, ya está en lo más alto, que no vemos forma de cómo minimizarla, empieza a hablar algo de lo que son los procesos de paz. En otros países los empezaron a implementar y por acá los alcanzamos a escuchar, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no implementar un proceso de paz dentro de Colombia, dado que los índices de violencia son bastante altos? Entonces, para nosotros poder hablar de procesos de paz, para poder comprenderlos, es importante tener en cuenta una serie de conceptos, como por ejemplo, qué es conflicto armado, qué es justicia transicional, qué es posconflicto y qué es la violencia en sí. Cuando nosotros hablamos de conflicto armado es porque hay un hecho violento de grandes magnitudes y que viola directamente los derechos humanos de manera internacional. Recordemos que los derechos humanos no es algo propio de un solo país, de una sola región, sino es a nivel mundial. Son los mismos derechos para todas las personas. Y cuando hablamos de este conflicto armado es porque se están afectando realmente esos derechos humanos y como tal hay una afectación grande de violencia. Ya no es algo mínimo, una pequeña agresión física, una mala palabra, no, sino una situación bastante grande de violencia. Justicia transicional es ese proceso que se tiene que realizar para poder nosotros establecer paz dentro de un territorio. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de mecanismos y herramientas de manera legal para garantizar que en aquel lugar, en aquel contexto donde se generó un hecho de violencia, pues podamos resarcir otra vez la paz, la armonía que existía antes de ese hecho de violencia y asegurarle a la población de que ese hecho no se va a volver a presentar. ¿Cuáles son esos procesos o esos mecanismos de esa justicia transicional? Primero, la verdad, establecer qué fue lo que sucedió, cuál fue el hecho de violencia presentado. Vemos que hubo, por ejemplo,
Vamos a tomar como ejemplo el caso reciente de esta chica trans en Medellín, ¿es cierto? En Bello, Antioquia. Hay un hecho de violencia allí. Es claro el hecho que sucedió. A ella la maltrataron, la golpearon hasta el punto de provocarle la muerte. Pero la búsqueda de la verdad es qué fue lo que sucedió para que se llegara a ese punto. Es decir, establecer causas, establecer condiciones y establecer las personas implicadas, es decir, víctima y victimario, para poder conocer a fondo la situación, conocerla de una manera global y así establecer la justicia. Es decir, conocer qué se va a hacer para reparar a la víctima o a los familiares de la víctima y cuál es el castigo, la sentencia que va a tener aquella persona que ejerció esa violencia contra la otra persona. La reparación, una vez se establece los hechos de justicia para tanto víctima como victimario, saber de qué forma se va a reparar el daño. Reparar el daño no solamente a nivel físico, en los casos que se pueda realizar, sino también a nivel psicológico, a nivel social, porque es que recordemos que un hecho de violencia es un hecho que marca demasiado a una comunidad, a un contexto como tal, y pues se tiene que reparar en todas las esferas posibles. Y como tal, por último, las garantías de no repetición. ¿De qué manera el Estado tiene que garantizar o cómo va a garantizar que ese hecho de violencia que se presentó no va a volver a suceder dentro de ese contexto, dentro de esa región? Entonces, esa justicia transicional es desde el mismo momento en que se presenta la violencia, ese hecho de violencia, esclarecer la situación, el por qué se presenta, quién es la víctima, quién es el victimario, de qué manera se va a judicializar a la persona generadora de esta violencia, cómo vamos a reparar las víctimas y cómo vamos a asegurarle a la población que no se va a volver a presentar un hecho de estos. El postconflicto es esa etapa después de que se presentó el hecho de violencia, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con esas garantías de no repetición, es decir, todo el establecimiento o todos los mecanismos que debe utilizar el gobierno para buscar esa paz duradera y estable dentro de ese contexto. Es decir, cómo va a ser para restablecer el comercio, la parte del trabajo, la parte social, la parte educativa, dentro de ese contexto donde hubo una masacre, donde hubo un hecho grande de violencia. ¿Por qué? Porque es que un hecho grande de violencia hace que las personas en su gran mayoría, por el miedo que genera, totalmente todos se vayan, ¿cierto? Que busquen alejarse como tal de ese lugar en el que sucedió ese hecho de violencia, porque existe el temor de que ese hecho se vuelva a presentar. Entonces, el gobierno que tiene que hacer, generar toda una estrategia para que en ese post-conflicto la persona abandone ese miedo, aunque pues realmente es muy difícil que la persona lo pueda hacer, y generarle esa confianza, esa garantía de que puede seguir viviendo en esa zona, de que van a restablecerle todas las condiciones que tenía anteriormente y que se pueda seguir desarrollando su vida allí sin ningún temor, sin ningún miedo a que ese hecho de violencia se vuelva a presentar. La violencia como tal, cuando nosotros definimos violencia, debemos tener en cuenta que la violencia no es solamente a nivel directa, es decir, no es una violencia que se establezca solamente a una persona a través ya sea de aspectos físicos, golpes físicos, de palabras, de acciones como tal que generen daño directo a una persona, sino también puede ser estructural y cultural. Estructural, su nombre nos lo indica, hacia estructuras, hacia establecimientos directamente de la persona implicada a quien va como tal el daño, para generar ese temor social del daño que pueden llegar a ocasionar los victimarios de este hecho de violencia. Y cultural, cuando hablamos directamente acerca del contexto regional o cultural, valga la redundancia, de una persona o de un grupo de personas. Cultural puede ser directamente a personas indígenas, a personas que hacen de pronto parte de un movimiento político, de un movimiento regional. Entonces, ese es el tipo de violencia que puede venir establecida solamente para ese tipo de personas. Entonces, en cualquiera de las tres formas se tiene que llamar violencia, pero pues es importante reconocerlos. ¿Para qué? Para el momento en que se empieza esa justicia transicional, podamos conocer realmente la verdad del hecho. Si era un hecho aislado, es decir, que iba solamente para una sola persona y hubo un daño generalizado, si solamente iban a dañar una estructura, pero pues hubo daño colateral y fueron muchísimas las personas afectadas,
o si solamente iba dirigido a un grupo específico de personas. Teniendo esa información, es mucho más fácil empezar a reconstruir los hechos para generar una reparación. En Colombia, chicos, realmente los índices de violencia han sido muy, muy grandes. Han habido épocas en las que los índices de violencia han sido mucho más grandes que en otros periodos. Aquí hacemos referencia, perdón, esta imagen hace referencia al rango de violencia ejercido en Colombia desde 1958 hasta el 2022. Aquí nos habla de que hubo 420.511 víctimas de violencia, ya sea a través de asesinatos selectivos, actividad bélica, es decir, robos a mano armada, robos, ¿sí? Desaparición forzosa, secuestros, masacres, reclutamientos de menores, violencia sexual, minas, ataques a población, atentados y daños a bienes civiles. Es decir, acá nos está demostrando todos los tres tipos de violencia que pueden existir. La mayor parte de la violencia ejercida ha sido por grupos paramilitares, 131.872 personas afectadas por los paramilitares y los que menos, grupos postdesmovilizados, que han sido 12.673 personas que han sido afectadas. Entonces, nos muestra unos índices bastante altos de violencia y que lastimosamente se centran en ciertas zonas de nuestro país. Es importante conocer y reconocer esos índices de violencia porque a pesar de que puede que no nos haya afectado a nosotros directamente, sí es importante reconocerlos. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una misma cultura, de un mismo contexto y es bueno conocer este tipo de historia para poder llegar a saber y comprender la historia del otro. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado, nos hemos pasado tal vez con alguna persona que ha tenido que abandonar sus viviendas, que ha sido desplazados por la guerrilla, que han tenido que vivir alguno de esos hechos de violencia y su comportamiento, su forma de actuar, su forma de hablar nos permite evidenciar todo lo que esta persona ha llegado a sufrir en su momento. Personas que lo han tenido todo en sus tierras y de la nada han tenido que salir sin absolutamente nada, solamente cogiendo a sus hijos, sus familiares y salir a buscar cómo salvaguardar sus vidas, porque pues estos hechos de violencia marcaron muchísimo y pues al momento que se presenta una situación así, lo primero es salvaguardar la vida, no solamente de nosotros, sino de las personas que queremos, dejando atrás todo lo que anteriormente habíamos construido. Entonces, son situaciones que son bastante complejas, bastante difíciles, que lastimosamente no la comprende el 100%, sino quien la ha vivido, pero pues es importante reconocerlos para poder empatizar con estas personas, poder conocer y tratar de entender su historia de vida y que así podamos tener un contexto, una socialización pues más adecuada con ellos. Cuando hablamos, cuando tenemos ya claro cuáles son esos territorios en los que se presenta el mayor auge de violencia, cuando ya tenemos claro quiénes son esos actores de violencia, empezó a aparecer toda esta parte del proceso de paz. El proceso de paz tiene exactamente tres fases: la exploración, el desarrollo de las conversaciones y la construcción de paz. Todas estas tres fases hacen parte de esta justicia transicional, que era el paso a paso que les mencionaba. Esa primera fase de exploración nos dice, se establecen las reglas, la agenda, los procedimientos con el cual se van a hacer las conversaciones con las partes implicadas. Aquí, ¿qué nos hace? Se busca un lugar neutro, es decir, donde no haya riesgo para las personas que van a hacer ese proceso de mediación. Se establecen las reglas de juego, es decir, que se va a buscar a generar un proceso de reconciliación, de restablecimiento a través del orden y como tal se establecen esas reglas, es decir, que no va a haber agresión de una parte, no va a haber agresión de la otra, simplemente se va a tratar de esclarecer los hechos que se presentaron en ese momento de violencia y que hubo una consecuencia como tal. En el desarrollo de las conversaciones se hace lo que veíamos en este punto de la justicia transicional: la verdad y la justicia. Es decir, esclarecer cuál fue el hecho que se presentó, revisar quién es la víctima, quién es el victimario, por qué sucedió,
¿Para qué? Para poder llegar al punto de la reparación, que es esta, la fase de la construcción de paz. Cuando ya tenemos claro quién fue la víctima, quién fue el victimario y por qué sucedieron las situaciones, se tiene que generar ese acuerdo de parte y parte, de que la parte víctima, que tanto puede llegar a aceptar la pena o el castigo que se le imponga al victimario, y este victimario qué va a hacer para poder reparar a las víctimas, para poder asegurar que esa situación de violencia presentada pues no va a volver a suceder dentro de ese contexto como tal. Se firma el acuerdo y el gobierno como tal tiene que hacer un seguimiento a este proceso para poder hacer o asegurar que dentro de este contexto no se va a volver a presentar ese hecho de violencia. Dentro del papel suena muy bonito, suena muy chévere y fácil de cumplir, pero a la hora de la verdad se pueden llegar a realizar estas tres fases, pero se está fallando principalmente en el seguimiento del proceso. ¿Por qué? Porque se establecieron los hechos, se buscaron la víctima, el victimario, se dijo que no iba a volver a suceder violencia dentro de un contexto, pero la paz dura 1, 2, 3 meses por mucho y vuelve y se presenta otro hecho de violencia. ¿Por qué? Porque realmente no hay un seguimiento justo, un seguimiento real a ese proceso realizado, no una reparación real a las víctimas, y esto es revictimizar otra vez a las personas. ¿Por qué? Porque estas personas que han sido parte de este proceso son personas que creen en el gobierno, son personas que creen de que pueden volver a establecerse, a vivir de una manera armónica dentro de sus contextos, a recuperar sus vidas allí, pero se encuentran nuevamente con otro hecho de violencia. Y eso es lo que hace que haya muchas personas desplazadas, principalmente del campo a las ciudades, buscando una mejor calidad de vida, no solamente para ellos, sino también para sus hijos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos hechos de violencia hacen que la misma guerrilla, los paramilitares, empiecen a llevarse a reclutar a los niños, las personas más jóvenes, para ser parte de sus filas. Y pues los padres, en busca de mejorar las condiciones de vida de sus hijos y pues asegurarte que no van a ser reclutados, salen de una manera pues muy temprana, muy arriesgada de sus lugares de vivienda, del campo como tal, y pues dejan todo para poder asegurar una mejor condición de vida en la ciudad. Salen a un lugar, a un contexto que no conocen muchas veces, sin posibilidades económicas, y eso es lo que hace que pues veamos condiciones bastante precarias en algunas situaciones para algunas personas en nuestro país. ¿Claros hasta acá? ¿Cierto, chicos? ¿O hay preguntas frente al tema? Todo claro. Listo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Para qué era importante hacer como esa aclaración frente a la violencia que ha sufrido nuestro país? Porque la evidencia, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, nos dice precisamente eso, que tenemos que hacer una reflexión, un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia, es decir, los principales hechos de violencia que nos han marcado dentro de los últimos 50 años en el país. ¿Para qué? Para poder reconocer esos hechos de violencia que nos han marcado a nosotros y cómo la misma sociedad, las mismas personas, a través de su resistencia, de su resiliencia, han ayudado a mejorar sus mismas condiciones. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos el gobierno los ha dejado solos y las personas han sacado fuerzas de donde no las han tenido para poder restablecer nuevamente sus vidas y asegurarle una mejor calidad de vida a sus hijos y a sus familiares. Entonces, la evidencia nos dice, hay un anexo, mapa mental, para aquellas personas que no sepan realizar un mapa mental, pues está el anexo y poderlo realizar. Este mapa mental es de extensión libre, es decir, pueden gastarse 1, 2, 3 páginas y pues es válido, pero se tiene que entregar en formato PDF. ¿Listo? Para las personas que se encuentran en este momento conectadas, voy a compartirles el Canva y vamos a realizar la actividad de manera inmediata. ¿Listo? Con esta la vamos a validar inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa mental entre todos para poder reconocer cuáles son esos hitos de violencia que nos han marcado en los últimos 50 años. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Porque esto se me amplió mucho. Acá hay una serie de posits para cada una de las personas que se encuentran y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, ya dejé mi aporte a ese mapa mental y es,
Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, y escribo mi nombre en la parte de abajo para reconocer que fui yo quien realizó ese aporte. De la misma manera, ustedes lo van a hacer en estos punticos que se encuentran acá, para que hagan su aporte frente a un hecho de violencia que haya marcado al país en estos últimos 50 años. ¿Listo? Lo realizamos, hacemos la socialización del mismo y ya luego lo cargamos en la plataforma para cumplir con esa evidencia. ¿Clara la actividad o tienen preguntas frente a ella? No, señora, está claro, profe. No te escuché, la segunda persona que habló, perdón. Pamela me dijo que no tenía preguntas, pero alguien más habló y no le entendí, qué pena. ¿No? Ok, listo. Entonces hay 21 personas conectadas. Ya voy a generar la otra página para que alcance los cuadritos para todos. Entonces ya las voy a generar acá. Y vamos realizando la actividad. 12. Recuerden que hay suficientes cuadritos para que pues no se vayan a interferir el trabajo de la otra persona. Lo van desarrollando, buscan en internet un hecho de violencia que haya marcado al país, lo registramos acá y una vez terminen me avisan para que lo podamos socializar. ¿Listo? Listo. Ya hay suficientes para que puedan trabajar sobre ello. Exacto, buscas la información en internet, un hecho de violencia que haya marcado al país en los últimos 50 años, lo pones allí de manera resumida, que pues que todos lo podamos entender, y escribes tu nombre en la parte de abajo para que pues de quién fue quien hizo el aporte. Profe, qué pena, ¿dónde hay más cuadritos? Se crea otra, pues otras páginas. Hay 4 páginas, tienes que revisar más abajo, hay más. Hay 24 punticos para que ustedes puedan agregar en cualquiera de ellos. Listo, profe, gracias. Profe, yo ya, Yasmin Hurtado. ¿Me decías? Profe, que ya hice mi aporte, Yasmin Hurtado. A ver que te escucho demasiado bajito, no sé si soy solo yo o de pronto es tu equipo.
Yasmin Hurtado, profe. ¿Ya? ¿Sí me escuchas? Ya, ahorita sí te estoy escuchando, dime, Yasmin. Gracias, profe, que ya terminé, hice mi aporte. Ok, listo. Vamos a darles perito un poquito más a los compañeros y empezamos a hacer la socialización de los mismos. ¿Listo? Gracias, profe. Son las 8:08 y esperemos hasta las 8:15 para ver quiénes ya han hecho el aporte y empezamos a socializar. Profe, qué pena. Mi pregunta es que novios. Ya. Sino que no me daba con el celular correr la página. Ok, vale, tranquilo. Listo, profe, yo ya terminé la mía. Vale, Pamela, gracias. Profe, yo también ya hice el aporte. ¿Me confirma si de pronto lo puedes lograr ver? Es el número 9. Listo, voy a revisar. El número 9, sí, Chulita Tatiana, sí, acá está. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, yo también. Luz Mary, ¿en qué punto pro- estás? en el 17. Ok, eso sí me toca ampliarlo cuando la vamos a leer, pero listo, dale. Gracias. Gracias, profe. Profe, la Sí, separación de Panamá de entrada. sí, Ok, ok. ok. Andy, sí, Profe, qué estás pena. Es bien. que Listo, profe, ya terminé. este tengo malita la señal, entonces me sacó de la reunión y no tengo el enlace para ingresar. El enlace, listo, ya te lo voy a enviar. Listo. Ahí ya te lo envié. Bueno, gracias. Norma también escribió, vamos a mirar. Creo que sí, este es el de Norma, está grandecito, entonces vamos a unirlo con este para que se pueda visualizar. Sí. Listo.
Listo, en 3 minutos empezamos entonces a socializar los que ya están para que puedan ir descargando y van subiendo a la plataforma. ¿Listo? Sofía no está dando, profe, porque yo tenía pendiente de subir la evidencia pasada que hicimos en clase y no está dando. Pero chicos, recuerden que ustedes no necesariamente tienen que ingresar por Sofía para entrar a Sayuna. Ustedes escriben normal la página de Sayuna y desde ahí pueden ingresar, porque a veces sí falla Sofía Plus, pero Sayuna sigue funcionando. Entonces ustedes escriben en el navegador la página de Sayuna, ingresan con su usuario y contraseña, que es el mismo que ustedes utilizan para Sofía Sí. Plus. Entonces, igual aquí les voy a... Voy a intentar. Aquí en el chat se los voy a enviar para que pues puedan ingresar directamente a Sayuna. Elena me escribe que ya hizo el aporte en la número 6, entonces vamos a revisar. Sí, exacto. Acá hay 2 personas, me aparecen 2 personas trabajando sobre el número 3. Ok, por eso les dije, hay varios espacios para que no se vayan a entorpecer pues el trabajo de la otra persona, ¿listo? Entonces, quien aparece acá como Z Kumara, pues que siga trabajando en ese punto, y la otra persona, Juliana, bájate a otro cuadrito, ¿listo? Para que pues no se vayan a cruzar la información. Lo mismo está pasando por acá. Hay 2 personas, me aparecen 2 personas en el mismo recuadro. Ojo chicos, porque por eso les dije, hay bastante cuadritos más abajo para que pues no se vayan a entorpecer el trabajo del otro compañero. Listo, Polonia me dice que está en el punto 8, vamos a mirar. Sí, Profe Yasmin correcto. Hurtado, profe Sí. Yasmin Hurtado en el número 5. Sí, aquí está bien organizado. Listo, empecemos a socializar con los que ya han terminado, ¿listo? Entonces, por acá, bueno, número 2. ¿Quién me socializas, Pamela, por favor, lo que tú investigaste? Discúlpame, perdón. Coméntanos, por favor, lo que tú socializaste dentro del mapa. Ok, yo encontré que pues algo que afectó mucho al país fue la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. Se convirtió en un punto de no retorno en la lucha contra el narcotráfico, porque pues él siendo ministro de Justicia estaba todo en contra del cartel de Medellín. Y pues esto no les convenía a los narcotraficantes y Pablo Escobar mandó a matar al ministro. Exacto, vale, muy bien. Y eso nos ratifica que efectivamente el narcotráfico tuvo muchísimo índice, muchísimo que ver en los índices de violencia dentro de nuestro país. ¿Quién tiene el punto número 3? Buenas noches, instructora. Vanessa Bolaños. Vanessa, sí, es que está tu nombre acá abajo, pero no lo había visto. Listo. Vanessa, cuéntanos lo que tú investigaste. Hago el primer acto que fue en los años 2000, el primer collar bomba, donde fue afectada una familia campesina en el municipio de Cundinamarca, donde la extorsionaban con una suma de 15 millones, pero pues ellos no contaban con los recursos. Aún así, ellos dejaron el collar, le instalaron el collar
con unas instrucciones y bueno, muchas cosas, y se fueron. Entonces la comunidad pues la auxilió, la llevó al hospital donde hizo presencia el ejército, los policías, el antiexplosivos, y con un largo trabajo lograron cortar o quitar una parte del explosivo, pero en cuestión de minutos explotó, así afectando la vida de la mujer. Exacto, y dentro de ese hecho también murió el policía que estaba tratando de desactivar ese collar. Listo, dale, muchísimas gracias, Vanessa. Jenny Alejandra, coméntanos porfa tu aporte. Buenas noches, profe y compañeros. Mi aporte fue la muerte del reconocido Jaime Garzón, quien era como periodista o un radiooperador que criticaba la política desde su humor. Él en un tiempo empezó a manifestar las amenazas y el temor de que lo asesinaran, pero aún así él seguía con sus críticas por medio de su humor, hasta que el día 13 de agosto de 1999 lo asesinaron cuando se dirigía para la emisora Radionet en Bogotá. Después de un tiempo, pues después de todas las investigaciones, se han ido involucrando distintos posibles victimarios, inclusive un señor coronel retirado Jorge Plazas Acevedo y paramilitar Carlos Castaño, pero aún así no se ha podido esclarecer quién fue el que participó o no han podido condenar toda la cadena criminal de este homicidio. Exacto, Jaime Garzón fue una persona bastante conocida, un periodista que no le tuvo miedo a enfrentar realmente a la violencia de aquella época, ¿cierto? Era una persona que decía la verdad sin tapujos y pues lastimosamente a aquellas personas que ejercen violencia no les servía un personaje como estos en el país. Y pues para ellos era más fácil silenciarlo y al silenciarlo a él, pues lastimosamente las demás personas por miedo, por temor a que les pasara lo mismo, pues empezaron también a bajar su voz. Entonces fue el momento en que amedrentaron a muchísima gente, generaron bastante temor y por eso la mayoría de las personas ya no recriminaban, las personas ya no alzaban su voz frente a los hechos de violencia que se presentaban. Listo, Jenny, muchísimas gracias. Yasmín, explícanos tu aporte, por favor, coméntanos. Sí, profe. Es el vuelo 203 de Avianca, que fue el viaje de un avión Boeing 727 que fue víctima de un ataque terrorista y que explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha el lunes 27 de noviembre de 1989, poco después de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. A pesar de que inicialmente se pensó que había sido un accidente aéreo, la investigación realizada determinó que la caída del avión se había dado como resultado de una bomba del cartel de Medellín, que al parecer iba dirigida contra César Gaviria, para entonces candidato presidencial, y que no había tomado el vuelo debido a las amenazas en contra de su vida. En ese atentado tuvo un saldo trágico de 110 personas muertas. Ay, faltó hablar de Galán. Bueno, hasta ahí, profe. Ok, Yasmín, muchísimas gracias. Y este hecho de violencia nos deja también claro lo que mencionábamos hace un momento. Lastimosamente, en todos esos hechos de violencia son muchas más las personas afectadas que no tienen que ver con ese hecho directo, es decir, la violencia en este caso iba directa a una sola persona. Esa persona no subió el avión, hizo caso a sus medidas de seguridad y lastimosamente hubo un daño colateral. Ese daño colateral fue ese saldo de 110 personas muertas que pues no tenían absolutamente nada que ver frente a la situación de esta persona de César Gaviria, pero pues resultaron afectadas en un hecho que no iba directo para ellos. Listo. Elena, cuéntanos por favor tu aporte. Bueno, profesora, mi aporte es el siguiente. Yo investigué acerca de la masacre del Salao, que fue una masacre que se perpetró en los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Esa masacre se perpetró entre el día 16 al 21 de febrero y fueron atacadas aproximadamente 60 personas que estaban en total
estado de indefensión. Pues en ese momento habitaban aproximadamente 7.000 personas, de las cuales se contabilizó en su totalidad unas 354 víctimas de esta masacre. Eso convirtió el pueblo en pueblo fantasma y fue una de las masacres más terribles de la época contemporánea en Colombia. Hasta el momento, pues solo han retornado unas 730 personas después de este conflicto. Exacto, Elena, muchas gracias. Y eso nos deja ver que efectivamente los procesos de paz no se han ejecutado de la mejor manera en este país. Hay un hecho de violencia, hubo masacres, hubo daño como tal a las víctimas, pero no una reparación real a las mismas. No lo demuestra el hecho de que prácticamente, como lo decía la compañera, es un pueblo fantasma. Las personas no han querido retomar a hacer posesión otra vez de sus bienes, precisamente por el miedo latente a que se vuelva a presentar un hecho de violencia. Listo, vamos con el punto 7. Jessica, estás terminando, ¿cierto? ¿O ya terminaste? Jessica. No, todavía lo estoy terminando. Ok, listo. Apolonia, por favor, cuéntanos tu aporte. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, espérame un momento. La toma de Mitú fue un ataque sorpresa lanzado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 contra la ciudad de Mitú, capital del departamento del Bauprés. Mitú era un objetivo estratégico para las FARC debido a su ubicación en la región amazónica y su importancia económica. Tuvo un impacto significativo en la población civil, ya que muchos habitantes de la ciudad se vieron afectados por la violencia y el desplazamiento forzado. Listo, profe. Ok, Apolonia, muchas gracias. Y esa noticia nos retoma lo que dijimos en un inicio. La violencia, ¿por qué surge? Por tener el poder. Y en Colombia principalmente por las regiones. Hay regiones que su característica como tal el terreno es económicamente muy sustentable, muy llamativo para aquellas personas que quieren el poder y pues precisamente por eso hacen esas tomas guerrilleras. ¿Para qué? Para afectar la población, para tener el poder sobre las mismas y pues poder lucrar a través de ellas. Shirley, te escuchamos. Cuéntanos, por favor, tu aporte. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, pues voy a hablar acerca del Día del 12. Se te fue el sonido. Espérate, profe, qué pena. Tranquila. Profe, el 2 de mayo del año 2002, en el municipio de Bojayá murieron aproximadamente 80 personas, entre ellas 48 menores de edad, a causa de un lanzamiento de un cilindro bomba por parte de las FARC a una iglesia de este mismo municipio de Bojayá. Ok, muchas gracias. Y aquí aplica lo que es la violencia cultural, ¿cierto? Hacia una cultura, hacia un sector religioso, enviado como tal ese cilindro y pues afectó a esta población. Listo. Angie, por favor, explícanos o coméntanos tu aporte, por favor. Buenas noches. Cuéntanos. Ahí, regálame un segundo, profe. Ya. Mi aporte fue un hecho de violencia que marcó profundamente a Colombia en los últimos 50 años. Fue la toma del Palacio de Justicia. Ocurría el 6 y 7 de noviembre de 1985. Ese día el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, reteniendo como rehenes a casi 300 personas.
entre ellos magistrados, empleados y visitantes. El gobierno respondió con una fuerte operación militar para recuperar el edificio, lo que terminó en un violento enfrentamiento. El palacio fue prácticamente destruido por el fuego y murieron más de 100 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho dejó heridas profundas en la memoria del país por la magnitud de la tragedia, la pérdida de altos jueces y las denuncias de desaparecidos forzadas, particularmente de personas que salieron vivas del edificio pero nunca volvieron a aparecer. Exactamente, muy bien, Angie, muchas gracias. Hay videos incluso de que evidencian esas personas saliendo vivas de este edificio, ¿cierto? Pero pues a partir de ahí nunca más se les volvió a ver. ¿Por qué? Porque necesitaban silenciarlos, de que nadie supiera exactamente realmente qué fue lo que pasó, quiénes intervinieron, cuál fue la razón real de esta situación, y pues la mejor forma era silenciar a estas personas, desaparecerles, y por eso al comienzo de la sesión les decía que pues hasta el día de hoy sus familiares no han vuelto a saber del paradero de estas personas. Listo. Dayana, por favor, coméntanos tu aporte. Dayana, ¿me escuchas? Ah, sí, profe, es que no sabía cuál Dayana. Profe, todavía Ok. estoy terminando, pues estoy leyendo qué más aportarle. Si quieres, cuéntanos hasta el punto donde vas, no importa. ¿Listo? ¿Lo vas a terminar o haces tu aporte de una vez? No, profe, espera, lo termino y ya. Ok, listo. Tatiana Mendoza, por favor, coméntanos tu aporte. Muy buenas noches, instructora y compañeros. En lo que yo investigué fue en 1968 sobre el nacimiento de las FARC y el ELN, donde estos proponen que se restablezca como una actividad socialista donde, perdón, donde prácticamente se ponen en contra del Estado y salen a relucir que estos no dan como igualdad ni tampoco como que van de parte de corrupción. Entonces, a través del tiempo, este se expande y su economía se da gracias a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y entre otros. Y en resumen, pues sería eso mi aporte. Gracias, Tatiana. Efectivamente, nacieron como grupos revolucionarios a favor del pueblo, pero a medida del tiempo sus acciones hizo que fueran todo lo contrario, ¿cierto? Listo, vamos con el punto 13. Derly, por favor, explícanos o coméntanos tu aporte. Buenas noches. En la separación de Panamá a Colombia, de Colombia en 1903, después de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue cuando hubo este conflicto entre los liberales y los conservadores, donde hubo muchas muertes, daños físicos y de propiedades en el país. Esa época oscura que todos los papás nos hablaban y nos contaban, no sé, por lo menos a mí me pasó. Esto sucede porque también intervino Estados Unidos para la elaboración o la construcción del Canal de Panamá, y Panamá también se salió de, pues, la separación, perdón, la separación de Colombia fue por eso, también por los conflictos que habían todo el tiempo. Exacto. Gracias, Derly. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Panamá era un punto estratégico para el comercio, dado su cercanía como tal a Centroamérica, ¿cierto? Entonces, primero, en cuanto a tierras, era un paquete bastante jugoso para aquellas personas que querían tener ese poder.
Segundo, Panamá tenía ese temor, precisamente por su riqueza terrestre, a ser agredida, a tener hechos de violencia bastante fuertes. Con la intermediación de Estados Unidos, porque pues a Estados Unidos le servía muchísimo que Panamá se separara de Colombia para tener beneficios económicos, hizo que se diera este hecho. Se generó la separación de Panamá de Colombia, dejó de ser uno de nuestros departamentos a ser un lugar totalmente independiente y pues eso generó bastantes cambios a nivel económico. A Panamá le dio la estabilidad de no tener los índices de violencia que nosotros manejábamos, pero nos generó como tal esa consecuencia a nivel económica que pues hizo que se encarecieran muchos aspectos, muchos temas de comercio. Listo. Janet, cuéntanos por favor tu aporte. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo investigué acerca de la persecución política que ha habido en Colombia. Ha sido una constante del conflicto armado en Colombia y decenas de políticos, periodistas, líderes sociales, muchas personas han sido asesinadas por guerrillas paramilitares y agentes del Estado. Aunque el gobierno destaca que en el 2019 hubo un descenso del 25% en asesinatos de líderes sociales, la cifra entre el 2016 y 2018 siempre hubo una cantidad considerable de personas asesinadas, de 635 líderes asesinados en esta fecha. Es algo más o menos similar a lo que pasó con el periodista. Con él hicieron precisamente esa misma persecución política. ¿Por qué? Porque son personas que empezaron a alzar la voz en contra del gobierno y a favor del pueblo. Al gobierno, ese gobierno, aparte de gobierno corrupto que siempre ha existido, no le sirve que hayan personas que alcen su voz, porque pues esto va a alentar a los demás también a alzar la voz y pues van a perder ese poder que siempre han querido mantener. Listo. Ana Isabel, cuéntanos por favor tu aporte. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí te escuchamos. Sino que el teléfono y el teléfono no. Bueno, yo investigué sobre la muerte de Luis Carlos Galán. A él lo matan, lo asesinan, porque él estaba en contra del de los narcotraficantes y estaba apoyando la extradición a Estados Unidos. Entonces organizaron un complot en una campaña que él hizo para, ¿cómo se llama? Una campaña o sea, se estaba lanzando presidente. Sí, una campaña electoral. Entonces lo asesinan. Lo asesinan el cartel de Medellín a mando de Pablo Escobar. Correcto. ¿Listo? Bueno. Listo, Ana, vale, muchas gracias. Efectivamente, sí, fue al mando de Pablo Escobar que mandaron a matar al líder Luis Carlos Galán. ¿Qué sucedió con él? Esa era una persona que realmente estaba a favor del pueblo. Y pues todo aquel que esté a favor del pueblo y en contra del gobierno corrupto, pues va a ser una persona objeto o un blanco como tal a eliminar totalmente precisamente por eso. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen el poder no les sirve que aquellos pocos que no, que aquellos muchos que no tienen el poder se concienticen que si realmente entre todos alzan la voz, pues le van a quitar el poder a los que tienen el poder en este momento, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, esta persona, este líder político en su momento, era una persona bastante querida por el pueblo y si él subía a la presidencia, pues aquellas personas que están abusando del poder se iban a ver gravemente afectadas. Incluso hay un documental que hace la hija de Luis Carlos Galán, precisamente contando toda esta situación, todo este disturbio que sucedió frente a la muerte de su papá, y ella mencionaba que a la mamá le tocó hacer 1000 malabares para poder recuperar el cuerpo de Luis Carlos Galán y que fue enterrado en la sala de su propia casa. ¿Para qué? Para que no fueran a utilizar el cuerpo de él para intimidaciones o para acciones políticas ajenas
a lo que realmente él quería hacer, que era apoyar al pueblo. Listo, miremos quién tiene el 16. David, por favor, coméntanos tu aporte. David, ¿me escuchas? Sí, yo estaba leyendo. Yo iba a terminar. Cuéntanos. Bueno, dice, muerte de Pablo Escobar Gaviria a sus 44 años. El 2 de diciembre de 1993 fue declarado muerto el narcotraficante más grande de Colombia, Pablo Escobar. Después de que se escapara de su captura, el gobierno decidió crear el bloque de búsqueda para lograr así, entonces darle de baja al narcotraficante antes mencionado. Correcto, fue un hecho que marcó también, dio un antes y un después de la violencia en Colombia, ¿cierto? Entonces, bastante importante ese hecho. Muchas gracias, David. Luz Mary, escuchamos tu aporte. Hola, profe. Hola a todos. Hola. Mira, me llamó la atención, no, disculpa, el atentado del edificio del DAS, que fue un ataque terrorista ocurrido el miércoles 6 de diciembre de 1989 en Bogotá, Colombia, perpetrado por el Cartel de Medellín con el objetivo de asesinar al entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, quien se había convertido en una de las principales autoridades involucradas en combatir al capo del narcotráfico, Pablo Escobar, y a la agrupación autodenominada Los Extraditables. El general Maza Márquez resultó ileso debido a que su oficina estaba blindada, pero el atentado con coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita dejaría un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos. El ataque contra este organismo de inteligencia colombiano ocurrió solo una semana después del atentado al vuelo 203 de Avianca, también organizado y perpetuado por sicarios al servicio del Cartel de Medellín. Ok, Luz, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, en la época en la que se presentó. ¿Y vas a hacer alguna otra parte? No, así es todo. Listo, dale, Luz, muchísimas gracias. Efectivamente, en la época de Pablo Escobar fueron muchísimos los hechos de violencia presentados y precisamente hacia funcionarios del gobierno que estaban buscando la extradición de aquellas personas que eran parte del narcotráfico. Todo aquel que hablara acerca del narcotráfico, que tocara directamente las fibras de aquellas personas que trabajaban en toda esta parte del narcotráfico, pues eran objetivos blanco militar de estas personas y pues lastimosamente no medían sus hechos y pues eran muchas más las personas afectadas que no tenían nada que ver a que realmente acabaran o dieran con ese objetivo que ellos tenían en su momento. Ingrid Tatiana, cuéntanos tu aporte, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Pues mi aporte sería más que todo la violencia que ha habido entre los partidos bipartidistas y también una debilidad que ha presentado el Estado, pobreza y desigualdad social, persecución política y conflictos porque mucha gente se quiere apoderar de las tierras de los vecinos. Exactamente. Tienes toda la razón. Realmente, si nosotros analizamos las causas de la violencia, son tan básicas que realmente da hasta tristeza. ¿Por qué? Porque es que algo tan básico que es una tierra que le pertenece a alguien directamente, otra persona querer tomarla por la fuerza y utilizar la violencia para poder generar un beneficio propio es algo demasiado bajo, demasiado vil, y pues lastimosamente ese es nuestro día a día dentro de nuestro país. Que algunas personas se ven más afectadas que otras, sí, pero pues esa lastimosamente es nuestra historia. Lady Juliana, por favor, coméntanos tu aporte. Buenas noches. Mi aporte fue el
narcotráfico y la violencia entre los años de 1980 y 1990. El cartel de Medellín y Cali, liderado por Pablo Escobar, el cual generó mucha violencia y corrupción en el país. Era un narcotraficante más grande y se convirtió en aquella época en uno de los hombres más ricos del mundo. Sobornó a muchas personas del gobierno y políticos por interés propio. Exactamente, la época de Pablo Escobar fue una época bastante negra en la historia de nuestro país. Norma, te escuchamos frente a tu aporte. Buenas noches, compañeros y instructora. Mi aporte fue los falsos positivos. En sí fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional, principalmente entre el 2002 y el 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fueron civiles inocentes que fueron asesinados y presentados como guerrilleros o delincuentes muertos en combate para mostrar resultados positivos en la lucha contra grupos armados ilegales. Dentro de las consecuencias principales están las humanas y sociales, que fueron en las que más abarcó, que fueron más de 6.400 víctimas civiles, según la Jurisdicción Especial para la Paz. También el dolor y el trauma para miles de familias que fueron estigmatizadas y silenciadas, y la desconfianza profunda hacia el ejército y el Estado. Y dentro de políticas e institucionales están los escándalos nacional e internacional que debilitó la legitimidad del gobierno y las Fuerzas Armadas, la renuncia de altos mandos militares y los procesos judiciales contra oficiales, suboficiales y soldados. Yo creo que la gran mayoría de todos los que estamos participando hemos oído un poco del tema de los falsos positivos, y pues la verdad yo no sabía que abarcaba tantas víctimas, pero con la investigación pues tuve conocimiento de ello. Ese sería mi aporte. Dale, Norma, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, los falsos positivos es una situación que si lo analizamos, hoy día todavía se le sigue revictimizando a las víctimas de este proceso. ¿Por qué? Porque todavía no se reconoce que esas 6.400 personas realmente fueron víctimas, fueron falsos positivos reales de todo este proceso de violencia que ha generado el país. En cierta época, en cierto periodo de presidencia, creo que fue de Uribe, sí, precisamente de Álvaro Uribe, el ejército como tal tenía que rendir cuentas precisamente frente a las bajas que tenían que dar a la guerrilla, es decir, se estaba exigiendo como tal resultados frente a los índices de violencia que se presentaban, porque es que era demasiado alta el índice de violencia que había en aquella época. ¿Qué sucedió? Como no lograban pues asesinar directamente a los paramilitares, a la guerrilla y demás, pues sea por órdenes, sea que no, porque es algo que realmente aún no se ha definido. Digamos, está el voz a voz, pero no hay un hecho concreto que nos diga efectivamente fue orden directa de presidencia o no, pero se dio la orden de generar esos falsos positivos. Es decir, buscar personas del común, llamarlos para supuestamente ofertas de trabajo, llevárselos al monte, asesinarlos, ponerles uniformes, botas de paramilitares y hacerlos pasar como bajas positivas de la guerrilla. Eso fue lo que sucedió con estas personas, personas que no tenían un doliente, una persona directa que pudiera reclamar por ellos, que pudieran hacer justicia, y en pocas palabras, como eran personas de una situación social bastante vulnerable, pues se presumía que eran personas por las cuales nadie iba a luchar, nadie iba a hablar, entonces era muy fácil hacerlos pasar como bajas de guerrilleros cuando realmente eran personas civiles que no tenían absolutamente nada que ver con esos hechos de violencia. Hoy día todavía se le sigue revictimizando a las mamás de estas personas fallecidas, de estos muchachos, porque en su gran mayoría eran jovencitos, personas de muy poca edad, y se les sigue revictimizando porque el Estado todavía no reconoce que esas personas eran civiles, que eran víctimas como tal y no eran lo que ellos mencionaban, que eran paramilitares o guerrilleros. Listo, seguimos entonces las dos personas que nos quedaron pendientes. Jessica, te escucho. Jessica, ¿me escuchas?
Porque Jessica no está. No la veo. Profe, ¿puedo seguir yo mientras tanto? Sí, sí, dale, Karen, sigue tú. Bueno, profe, pues yo puse el día que votaron no a la paz. El 2 de octubre del 2016, Colombia realizó un plebiscito para los ciudadanos que decidieran si aprobaban o no el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, con el propósito de ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado. Ganó el no con el 50.2% de votos, más de 60% del país no votó, generando desconformidad en el país. Exacto, ¿por qué? Porque el proceso como tal que estaban estableciendo para poder generar, valga la redundancia, ese proceso de paz, pues realmente no era convincente, no generaba certeza dentro de la población y precisamente pues por eso que ganó el no. Listo. Jessica, ¿me estás escuchando? Jessica está de computador presente y de mente ausente. Listo, chicos. Entonces, para las personas que están conectadas, entonces hagamos el descargue de la actividad. Recuerden, acá está el botoncito con la flechita hacia arriba que dice compartir. Le van a dar descargar en tipo de archivo, PDF estándar y lo descarga. La persona que no lo pueda descargar, por favor me indica o me escribe por el WhatsApp y yo le envío el documento para que lo puedan cargar en la plataforma. En plataforma, recuerden que lo deben cargar en el enlace que dice Mapa Mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. ¿Está? Me avisan, por favor, la persona que no lo pueda descargar y le colaboro. Yo ya lo envié, profe. Sí, voy revisando. Profe, no se puede un pantallazo, tiene que ser el documento. El archivo completo. Igual, recuerden que todas las actividades se tienen que cargar en formato PDF. Y pues si hicieras el pantallazo, tienes que convertirlo en PDF para poderlo subir. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Vamos a mirar acá. Mira, exacto, Giselle ya lo cargó. Y lo cargó y Lida. Listo. Yo también ya lo cargué, profe. Ah, sí, ahí estoy, Lida, ya es rojas. Gracias, profe. ¿Cómo es que se llama en la página? Tienes que cargarlo en el enlace que dice hitos del conflicto armado, mapa mental, hitos del conflicto armado. Ah, ok, ya lo encontré. Gracias. Dale. Un segundito, ya le sigo calificando. No sé si quedó enviado porque se me cerró todo. ¿No te dejo enviar? Pues no le di cargar y se me cerró todo. Ya reviso nuevamente si de pronto te quedó cargado. Recordemos que estas actividades, pues como la desarrollamos en clase, la observación que va a quedar es actividad realizada y retroalimentada dentro de la sesión en línea. Para las personas pues que no están conectadas y que tienen que hacer la actividad, pues ya la tienen que hacer directamente como nos lo está solicitando la guía. Me parece una persona más que cargo. Vamos a ver quién es. Apolonia, la siguiente persona que le quedó cargada. Te toca que ingreses nuevamente para que te cargue la evidencia. Ya estoy en eso, profe. Ya estoy aquí volviendo a la carga. Sí, no quedó cargada. Listo. Mientras ustedes van cargando allí. Profe, no sé si se subió o no. Espérame porque mira, está fallando plataforma y por ejemplo a Polonia ya le había calificado y acá me salió otra vez sin calificar. Entonces, estoy corroborando. Qué raro.
Y esta plataforma ha sido un caos últimamente. Sí. Ay. Listo. Hay 4 borradores, a 4 personas les quedó en borrador. Vamos a mirar a quiénes. Norma Constanza. Igual se las voy a calificar de una vez porque pues igual ya la realizamos y está molestando. Y Alexandra de los Ríos también ya cargó. Cargó Luz Mary. Y cargó Derly. Oh, ¿sí subió? Sí, sí subió. Ay, es que esta cosa no avisa. Sí, ha estado fallando bastante la plataforma últimamente. Listo, mientras los demás terminan de hacer el cargue de la evidencia, voy a explicarles la siguiente. La siguiente evidencia es documento colaborativo, solución del caso. ¿Qué sucede? Esta evidencia nos dice que hay un anexo que tenemos que revisar para poder revisar la evidencia. Entonces vamos a mirar cuál es el anexo y de allí sacar la información. Entonces, ese documento colaborativo es hacer una reflexión frente a lo que ha sido todo lo de los procesos de paz y de qué manera nosotros podemos llegar a contribuir a que pues, esos procesos de paz cada vez sean mejores. Entonces, aquí abrí la plataforma documento colaborativo de solución del caso. Hay un anexo, damos clic acá y como tal nos muestra el anexo para poder realizar la actividad. Este anexo nos dice que debemos leer los acuerdos de paz de Sudáfrica y el acuerdo de paz de Colombia. El acuerdo de paz de Colombia, pues lo socializamos hoy acá, ¿cierto? Que es importante que lean también el de Sudáfrica para mirar las diferencias en cómo han manejado los procesos, tanto Sudáfrica como lo ha manejado Colombia. Con respecto a eso, hacer una reflexión frente a las preguntas que están acá. Es decir, el documento colaborativo, solución del caso, es dar respuesta a estas preguntas. Dice, por ejemplo, ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? Es decir, lo que ustedes comprendan, lo que ustedes crean frente a esa pregunta es lo que van a responder. En la siguiente, ¿cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? Es decir, a ustedes en su vida cotidiana, en su día a día, ¿de qué les sirve conocer esos hitos de violencia en el país? Conocer cómo ha sido la violencia que hemos atravesado, no solamente en los últimos 50 años, sino a lo largo de la historia de Colombia, quiénes han sido los actores principales, por qué se ha dado la violencia. Eso a ustedes, ¿de qué les sirve conocerlo? ¿Cómo construir paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? Es decir, todo lo que hemos hablado durante estas sesiones, ¿cómo lo aplicamos a este punto? Recordemos que lo que hablábamos en la primera sesión, nosotros para poder establecer un proyecto de vida tenemos una serie de conocimientos, de características, de hábitos y de costumbres que aprendimos principalmente desde casa, ¿cierto? Lo que aprendimos en casa lo empezamos a reforzar o empezamos a eliminar las cosas que no nos sirven a medida que vamos socializando en otros contextos. Entonces, ¿cómo construimos? ¿Desde dónde y qué valores implica? Es decir, desde mi conocimiento interno, desde lo que a mí me enseñaron, ¿cuáles serían esos valores que ayudan a fortalecer los procesos de paz, a que una persona viva en armonía y no se enfrente a este tipo de situaciones? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Y nos corresponde a nosotros hacerlo, es decir, ¿cuál es nuestro papel en todos estos índices de violencia? ¿Nosotros podemos aportar algo a minimizar esos índices de violencia o definitivamente es un tema totalmente aislado que mientras a mí no me toque, pues no tengo que hacer nada o efectivamente sí tengo o sí juego un papel frente a esa situación? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Es decir, ¿qué personas deberían participar en estas situaciones de violencia para minimizar los índices? Entonces, hay que explicar la respuesta frente a ellos. Es decir, el documento nos pide que hagamos la reflexión de estas preguntas y ese es el documento colaborativo que hay que enviar. Nos dice que la extensión es libre, es decir, ustedes se pueden gastar una página, como se pueden gastar 2, 3, 4 y es totalmente válido. Importante, el formato de entrega es formato PDF y lo van a cargar en el enlace que se denomina documento colaborativo, solución del caso. ¿Clara esa evidencia, chicos, o tienen preguntas frente a la misma? No, señora. A mí está clara.
Ok, perfecto. Nair pregunta que qué se tiene que cargar hoy, pues la actividad que desarrollamos dentro de la sesión, que es el mapa mental, hitos del conflicto armado, el que ustedes creo que todo lo descargaron, ¿cierto? Cierro esto acá. Entonces, como todo lo descargaron, entonces el ideal que es que pues inmediatamente lo carguemos para pues de una vez generar la calificación o en caso tal, pues como tú estás desde el celular, pues lo cargues apenas tengas la posibilidad. ¿Listo? Frente a la Profe, otra, ya yo no sé si quedó. voy a revisar. Frente a la otra evidencia, el documento colaborativo, pues es un documento más de reflexión frente pues a todo lo que hemos hablado de la violencia, de los eventos que ustedes consultaron y pues conocer y reconocer realmente qué tanto nos puede llegar a afectar este tipo de situaciones, porque aunque nosotros directamente no vivamos esos índices de violencia o que no vivamos directamente esa violencia o no nos toque a nosotros directamente, pues sí nos vemos afectados, sí hay situaciones de ese punto, de esa magnitud, que nos lleguen a afectar a nosotros también y pues reconocer cuál es ese papel que nosotros jugamos allí. Si somos simplemente espectadores o si podemos poner nuestro granito de arena para que esos índices de violencia pues cada vez sean menos. Aquí le estoy calificando a Tatiana Vanessa y a Karen Dayana. ¿Alguien más ya cargó? Sí, David. Ya te reviso, a ver qué pasó acá. Me de refrescar a esta. Listo, chicos. Con estas dos actividades terminaríamos las actividades correspondientes a la competencia Enrique-Lobo. Frente a las actividades que ya vimos en las demás sesiones, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O están totalmente claras para poderlas desarrollar? Sí, estoy aquí revisando, profe, y pues yo envié la del caso Malala. La de video presentación no me acuerdo cuál, el diagrama menos. La marca sostenible fue la que hicimos la clase pasada. O sea que esas otras dos que no sé, estoy como en el aire. Ok, un segundito, termino acá de calificar y ya te las explico. Le estoy calificando en este momento a Elena, le estoy calificando a Ingrid Tatiana. El tuyo no me aparece cargado. No. Espera, yo entro otra vez aquí. ¿Alguien más conectado no le parece todavía evaluada la actividad? ¿O solamente a David? Sí, pero ya me aparece enviado para calificar y se cargó 2 veces el archivo. Parece todavía uno pendiente por calificar. Profe, yo todavía aún estoy como en el proceso para montarlo, listo. Listo. Ah, sí, David ya te aparece acá. Listo. Profe, a mí no me deja descargar lo que hicimos en clase. Porque ya lo cerré, por eso les preguntaba si ya todos lo habían descargado. Si quieres te lo paso por WhatsApp mientras que la profe califica. Ahí lo acabé de habilitar para que lo puedas descargar o pues, si tu compañera te puede hacer el favor de enviártelo, pues igual. Ya lo envié Listo. por el grupo. Ay, lo envié por el grupo. ¿Está bien? No, porque entonces quienes no se han conectado van a utilizarlo para pues, cargar la evidencia y pues la idea es que de cierta manera pues, ustedes tengan la ventaja sobre aquellas personas que no se conectan. Ok. Entonces lo envío por el chat de aquí, ¿no? El de acá creo que no deja. Por interno que te escriba o me escribe el aprendiz y le enviamos el documento. Por eso, por lo general, yo las evidencias que trabajamos dentro de la sesión, yo no se las envío al grupo de WhatsApp. Claro, porque ya me pasó esa situación con otro grupo. Entonces aprovecharon que ya estaba cargada la evidencia, ya estaba hecha y la subieron como propio. Y pues no es el deber. Ok. No sé ahí si me escribes o le escribes a la profe.
Listo, nos comentas. Mientras, voy haciendo pues un recorderis de las actividades que hemos entregado, ¿cierto? Taller de reflexión escrita Malala es precisamente eso, una reflexión frente a las interrogantes que venían allí en cuanto al caso de Malala, que fue una niña activista que luchó demasiado por hacer respetar los derechos que tienen las niñas frente a la educación. ¿Qué se tiene que hacer allí? Como dar el aporte frente a esa opinión, creo que se lo trabajamos en clases si no estoy mal. Si tienen, ¿hay alguno que esté pendiente por realizarlo? ¿O todos lo tienen ya los que están conectados ahorita? No, pues yo creería que ya todos lo tenemos. Yo sé que quedamos de la pasada el proyecto, pues como la secuencia de largo, mediano o plazo, ¿cierto? El video del proyecto está enlazado con el diagrama de sistemas de relación del individuo. ¿Por qué está entrelazado? Porque los dos hablan acerca de lo que es la vida de la persona, los contextos en los que nos desarrollamos y cómo pues eso influye en nuestro comportamiento, ¿cierto? Dijimos, se realiza el diagrama de sistemas, ustedes lo realizan, lo escriben, lo plasman y eso les sirve a ustedes como guión para poder desarrollar el video de presentación proyecto de vida. Entonces, hacen el diagrama y luego se pueden grabar leyendo el diagrama o explicando el diagrama y ya quedan las dos actividades realizadas. El diagrama, voy a abrirlo acá en otra pestaña. Recuerden que trae un anexo. Dan clic acá para poder acceder a cómo se realiza el diagrama. Acá en la parte de abajo está como tal los circulitos como tal. Entonces, ¿cómo lo relacionan ustedes? Ustedes van a escoger un lapso de tiempo, corto, mediano o largo plazo. Entonces, acá en el yo, ustedes van a escribir de acuerdo a ese lapso de tiempo cuáles son sus motivaciones, valores, los principios que ya tienen o que desean tener de acuerdo al lapso de tiempo que ustedes escogen. Lo mismo en la parte de la familia. Si ustedes escogieron el punto actual, entonces, ¿cómo es su familia? Recordemos que en la sesión correspondiente hablamos de los tipos de familia, cómo influye de pronto el vivir con una familia extensa o solamente convivir con mamá o solamente con papá, cómo es la relación que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con ese segundo contexto al que nos enfrentamos después del contexto familiar. Por último, está el contexto más amplio, que es el contexto laboral, donde también encontramos ese aspecto religioso, esa parte espiritual de nosotros, ese último contexto social, ¿cierto? Entonces, a nivel laboral, a nivel de trabajo, dependiendo el lapso de tiempo, cómo nos encontramos o cómo nos gustaría encontrar en ese punto. A nivel religioso, si estamos como en esa búsqueda interior de quiénes somos o si de acuerdo pues al lapso de tiempo, cómo nos gustaría vernos en ese punto. Recordemos que lo religioso no solamente tiene que ver con la doctrina religiosa que profesemos, sino con esa parte espiritual interna de cada uno de nosotros. Entonces, ya teniendo esto realizado, teniéndolo escrito, pues es mucho más fácil grabarse y hacer la explicación para que quede también validada el video de presentación de proyecto de vida. ¿Clara esas dos actividades? Sí, profe, ya ahora ya recordé. Sino que yo las vi y yo como que ve, pero no tengo pendiente solamente una. Listo. Bueno, acá respondiendo a la pregunta de Luz Adriana, ya le doy paso a la pregunta de Derry. Luz, cuando estés en el computador, me avisas, yo te activo como tal el vínculo para que puedas hacer parte del mapa mental, lo puedas descargar y pues puedas desarrollar tu actividad y la puedas cargar como evidencia. ¿Listo? Para que pues no tengas inconveniente, me escribes, por favor, para que pues puedas tener parte de eso. Derly, tenías la mano alzada, ¿tienes alguna pregunta o ya no? Profe, el diagrama va junto con el video de proyecto de largo y corto plazo. ¿Van juntos o van aparte? No, es que no, van aparte. Lo que pasa es que el uno puede ayudar a resolver el otro, pero cada uno se entrega aparte. O sea, primero tenemos que hacer el diagrama para tener una idea, como explicaste ahorita, y luego hacemos el video. Yo te pregunto, yo he estado, desde que nos anunciaste el video, eso fue como desde lo de la chica, yo estaba haciendo como videos cortos de mi emprendimiento. ¿Se puede juntar todito?
Sí, se puede juntar, claro que sí. Ok, esa era mi pregunta. ¿Y el video para cuando? Bueno, no lo he subido porque me falta como el diagrama y sí, organizarlo, pero entonces, ¿hasta cuándo podemos subirlo o cuál es el plazo? Bueno, chicos, cada una de las evidencias, cuando ustedes las abren, les aparece esto, ¿cierto? Dice acá, apertura 10 de febrero, es decir, cuando entramos nuevamente en vigencia este año para las formaciones, y el cierre de fase creo que va hasta el 4 de mayo, si no estoy mal, aunque tenía entendido otra cosa. Espérame, ya confirmo. Profe, Sí, qué pena. la fase Sí, el video, Perdón, ya te escucho, Tatiana, para terminar de informar. Listo. El dale. cierre de fase es hasta el 4 de mayo, es decir, ustedes tienen plazo hasta el 4 de mayo para entregar las actividades, que es el ideal y que siempre les digo, chicos, no se esperen hasta última hora porque como han podido evidenciar, la plataforma ha estado intermitente, ha presentado fallas. Entonces, no dejen para última hora las actividades que puedan entregar antes. Entre más pronto las puedan entregar, muchísimo mejor porque pues así mismo ustedes van saliendo de responsabilidades, van quedando libres de actividades y pues se les va evaluando inmediatamente la competencia. ¿Listo? Listo, Tatiana, ahora sí te escucho. Qué pena contigo. No, profe, tranquila. Profe, una preguntita. El video en sí es que pues uno, pues como que se vea uno o ver una presentación o realmente tiene que aparecer uno o solamente la voz. Pues mira, el video y la guía como tal nos dice hacer un video de presentación proyecto de vida. Nos lo deja bastante amplio. ¿Por qué no lo deja bastante amplio? Porque vemos personas que le tenemos pánico escénico a una cámara, ¿cierto? Entonces, si tú eres una de esas personas que le tienen miedo a aparecer delante de una cámara, tú simplemente puedes aparecer a través de tu voz. Hay personas que se ponen muy creativas, hacen como especie de un cómic y van socializando su proyecto de vida. Ya es la creatividad que tú le quieres poner de la manera en que tú lo creas más conveniente presentar. Si no tienes problema en aparecer frente a una cámara, perfecto, lo puedes hacer. Y si no, pues solamente que se escuche tu voz. Ah, listo, profe. De una, muchas gracias. Listo. Eso frente a esas evidencias, ¿cierto? Las siguientes que trabajamos fue la que trabajamos la semana pasada y le hicimos en clase. Ejemplo, una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Igual, empresas que trabajan la parte sostenible y que aplican esa estrategia que es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Esa la trabajamos en clase. No sé si de los que están acá conectados hay alguno que no la haya realizado. Profe, yo lo envié ayer. Yo no la he realizado, profe, porque ese día no estuve en clase, no pude. Ok, entonces, para tener la lista no hay problema, yo ahorita te lo califico, porque pues hoy no he revisado plataforma para calificarles a ustedes. Para quienes no lo realizaron, tienen que hacer precisamente eso, un documento en el que explican cuál es ese ejemplo, dan el ejemplo de una empresa que cumpla con esas tres características. En la clase explicábamos la empresa Nutresa, que es un conglomerado de empresas, trabaja cárnicos, chocolates, bueno, tiene varios productos como tal. Esa empresa aplica la estrategia del triple bottom line, ¿por qué? Porque a nivel económico está utilizando también los medios digitales para poder llegar a muchas más personas que conozcan su producto y pues generar mayores ganancias. A nivel social, le da empleo a las personas cercanas a la zona de producción, es decir, que donde está su planta de generación de productos, en esos lugares aledaños, contrata personal para que pues hagan parte de su producción y pues generar empleo dentro de la zona. Primero ese punto, ¿cierto? Y le da como tal la probabilidad de a las personas de ese sector crecer dentro de la empresa. Entonces, a nivel económico está cumpliendo porque pues está ganando más plata a través de su producto, llegando a más gente. A nivel social, está generando empleo en la zona donde produce, entonces también está cumpliendo. A nivel ambiental, esta empresa, ¿qué está haciendo? Está buscando minimizar los índices de contaminación que generan sus productos. ¿Cómo lo está minimizando? Primero, trabajando con material que sea reciclable, o de fácil degradación, es decir, que se degrade muy fácilmente y pues contribuya menos a la contaminación del sector. Y segundo, que hayan algunos de sus productos
tengan envases reutilizables para que pues asimismo el nivel de contaminación sea cada vez menor. Entonces, esta empresa cumple con esa estrategia. ¿Cuál es la tarea acá? Buscar una empresa que cumpla también con esa estrategia y dárnosla a conocer. Entonces, tú buscas en internet una empresa que cumpla con el triple bottom line, la explicas y ese es el documento que envías en esa evidencia. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señora. Y pues ya nos quedan las dos que vimos el día de hoy acá, mapa mental, hitos del conflicto armado y el documento colaborativo. Con eso terminaríamos las actividades correspondientes a la competencia Enrique Lobo. Nos queda la otra competencia que es la competencia de inducción, perdón, de investigación, que también la van a trabajar conmigo, chicos. Y les quiero hacer una pregunta. Esa clase de investigación la trabajamos, la iniciamos a trabajar la semana entrante, que es Semana Santa, o arrancamos iniciando la semana del 21. Entonces, ¿en Semana Santa o después de Semana Santa? ¿Ustedes qué dicen? Después de Semana Santa. Yo diría que después. O algo así. Hagamos algo para que pues todos nos entendamos. Alcen la mano quienes quieran después de Semana Santa. De 21 personas, vamos a ver quiénes alzan las manos. No, pues ya por mayoría de votos ya ganamos, listo. Hay 16 personas alzando la mano después de Semana Santa, listo, perfecto. Entonces, yo genero las sesiones para después de Semana Santa, es decir, para la semana del 21, para que podamos empezar nuevamente empecemos directamente clases referentes a esa competencia. El día de hoy terminamos Enrique Lobo. Igual, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan frente a esta competencia, pues me pueden escribir y con gusto yo les voy a colaborar. A partir de este momento, pues ya solamente las evidencias de Enrique Lobo quedan habilitadas para que ustedes suban. Ya no tenemos más sesiones frente a esta competencia. Iniciaríamos en la semana del 21 las sesiones frente al tema de investigación y vamos a tratar de trabajarlas bajo esta misma dinámica. Lo que podamos desarrollar dentro de la clase, pues lo hacemos dentro de la clase y lo que no, pues ya queda directamente para que ustedes lo ejecuten desde sus casas. ¿Listo? Sí, señora. Chicos, entonces, por el momento es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una muy buena noche, que tengan un feliz fin de semana y una excelente semana de descanso de Semana Santa. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.